Si quieres saber en qué consisten las famosas dietas cetogénicas, no puedes perderte este vídeo. ¡Al lío! Con los años, las dietas low carb y las dietas cetogénicas se han vuelto muy populares a causa de los resultados que han conseguido en personas obesas y en deportistas cuyo objetivo principal era la definición muscular y la pérdida general de grasa. Hasta ahora se ha visto que este tipo de dietas suelen funcionar muy bien en cuanto a la pérdida de peso que provocan. Y además, se ha visto que pueden funcionar para tratar ciertas patologías, pero existen estudios contradictorios en cuanto a los resultados relativos al crecimiento muscular, la fuerza y el rendimiento deportivo. Lo primero que deberíamos saber es qué son las dietas low carb y las dietas cetogénicas. Las dietas low carb o dietas bajas en carbohidratos son aquellas en las que la energía que nos proporcionan los hidratos de carbono a lo largo del día es menor al 30% del total. Es decir, si consumimos 2000 calorías en un día, una dieta low carb nos aportaría como máximo 600 calorías en forma de carbohidratos, que pasadas a gramos nos darían 150 gramos de hidratos. Las dietas cetogénicas suelen ser más restrictivas en cuanto al consumo de carbohidratos, ya que generalmente el contenido oscila entre los 30 y los 50 gramos diarios. Este bajo consumo de hidratos de carbono tiene como objetivo llevarnos al estado de cetosis, un estado en el que nuestro cuerpo aumenta la cantidad de grasa que utiliza como combustible metabólico. Aunque hay distintos tipos, una dieta cetogénica suele dividir los macronutrientes en un 75% de grasa, un 20% de proteínas y solo un 5% de hidratos de carbono. Las dietas cetogénicas tienen algunos usos terapéuticos, ya que en ocasiones se utilizan para tratar la diabetes, algunos tipos de cáncer y varios problemas relacionados con patologías cardíacas, respiratorias y neurológicas. Pero a pesar de estos beneficios que las dietas cetogénicas aportan a la salud, actualmente hay controversia sobre cómo estas dietas pueden afectar al rendimiento deportivo. Sabemos que con los carbohidratos que ingerimos fabricamos glucógeno, que es uno de los principales combustibles que nuestros músculos utilizan cuando realizamos ejercicio. Este glucógeno suele consumirse cuando la intensidad de nuestra actividad es moderada o alta. A intensidades más bajas, el combustible metabólico principal son las grasas. Lo sorprendente de algunos estudios fue que los atletas de resistencia que seguían una dieta cetogénica también fueron capaces de quemar grasa a altas intensidades. Esto, sin embargo, no ocurrió en los atletas que siguieron una dieta alta en carbohidratos. Pero no podemos sacar conclusiones precipitadas a partir de esto, ya que se necesita investigar más sobre el tema. Lo que sí es seguro es que las dietas cetogénicas hipocalóricas provocan una pérdida mayor de peso que las dietas altas en carbohidratos. Esto se debe a que el glucógeno que fabricamos con los hidratos de carbono retiene agua, y por ello, las dietas cetogénicas evitan esta acumulación de agua. Pero ojo, una mayor pérdida de peso no implica una mayor pérdida de grasa. Por el momento no existen pruebas que demuestren que las dietas cetogénicas sean mejores para los deportes de alta intensidad o fuerza, ya que hay resultados tanto a favor como en contra. Esto se debe a que los hidratos de carbono ayudan a nuestros músculos a que se recuperen. Son buena fuente de energía para nuestros músculos, nos ayudan a producir hormonas implicadas en nuestro metabolismo y evitan que las proteínas que forman nuestros músculos se degraden. De todos modos, esto no implica que tu alimentación deba ser alta en carbohidratos. Esto depende de cada persona y una dieta moderada en carbohidratos o los ciclados de carbohidratos suelen funcionar en muchos deportes. Además, este tipo de dietas suelen ser idóneas para la hipertrofia muscular. Para atletas de resistencia, como los corredores de fondo, uno de los beneficios de este tipo de dietas es que al estimular el uso de la grasa como combustible metabólico, se preservará en mayor medida el glucógeno y es muy posible que nuestra energía dure una cantidad mayor de tiempo, por lo que seremos menos dependientes de los hidratos de carbono. En general, las dietas cetogénicas pueden servir para tratar ciertas enfermedades, pero la ciencia no ha probado que por el momento sean la mejor elección para deportes explosivos como el powerlifting. Sin embargo, sí pueden ser una buena opción para los atletas de resistencia. Además, la rápida pérdida de peso que conlleva puede mejorar la adherencia a la dieta, y el hecho de que el queso y el bacon sean dos alimentos muy presentes en esta alimentación también influyen en gran medida. Esperamos que hayas disfrutado del vídeo y que te suscribas si quieres saber más sobre temas relativos a la nutrición y el deporte. Hasta la próxima.